Al análisis. Para ello nos acompaña Carla Álvarez, ella es especialista en seguridad, nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Carla, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Carla. Su apreciación en particular acerca de la decisión del presidente Lazo, ¿autoriza el porte de armas a los civiles en tu país? Bueno, es una decisión bastante compleja. Orlando ha planteado bastante bien el análisis. Creería yo que, y concordando con Orlando, hay una división en la sociedad. Hay gente que está como muy contenta con esto. Son sectores, grandes grupos de poder con intereses específicos en este mercado. Y hay otro segmento de la población que está muy atemorizado y que está reclamando, poniendo cartas en redes sociales del sector académico. Los mismos guardias de seguridad privada están diciendo no al porte de armas, porque efectivamente el Ecuador ha vivido una escalada de violencia inédita en su historia. En 5 años hemos quintuplicado la cifra de muertos, la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. Hemos pasado en el 2017 de 5 muertos por cada 100.000 habitantes a 25 punto algo, lo que es una multiplicación por 5 de esa cifra. Es decir, que estamos viviendo con muchísimo horror todos los asesinatos que ocurren en las calles, pero además otros tipos de violencia como robo, hurto, sicariato y migración ilegal, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación, que además es muy compleja porque la mayor cantidad de muertes se producen con arma de fuego en este país. Veamos que en el mundo el promedio es que el 30% de las muertes violentas ocurren con arma de fuego. En América Latina el 60% es el promedio de muertes por arma de fuego. En el Ecuador el promedio es del 80%. Es decir, estamos muy sobre la media regional, mundial. Estamos viendo que hay un crecimiento de un mercado ilegal de armas. Y adicionalmente, y bueno, en estas circunstancias se decide tomar la decisión de liberalizar el porte, lo cual podría ser algo así como reducir el fuego echando gasolina. Es decir, los analistas prevemos que la ola de violencia puede crecer enormemente en este país, porque además esta liberalización se da a través de la flexibilización de los requisitos de porte y tenencia. Es decir, se quita la moratoria de la importación de armas, se quita la moratoria o las restricciones al porte y la tenencia, pero además se flexibilizan los requisitos que existían antes de que estas restricciones hayan sido planteadas. Esto significa que pues más gente podría acceder a las armas, pero además de todo esto significa que la institucionalidad del Ecuador no está preparada para montar un sistema de generación de permisos, concesión de licencias para el porte de armas, y esto podría pues hacer que gente con antecedentes o con intenciones poco deseables accedan al mercado de armas legal, desvíen las armas hacia el mercado ilegal y pues que tengamos un polvorín con una violencia mayor a la que hemos venido viviendo. Carla, ¿es una manera del gobierno del presidente Lazo de lavarse las manos o es que ya desde una perspectiva, desde el punto de vista del Estado, pues es que no tendrán otra alternativa? Cuando él dice es que la guerra es entre ustedes y los delincuentes, esto es prácticamente dejar de lado al Estado, que es el que tiene el deber, la obligación, el compromiso de proteger a toda la población. Bueno, por una parte, lo que hemos visto en todo el periodo de gobierno, en este gobierno y el anterior, es que hay una suerte de desestructuración y de reconfiguración de la institucionalidad pública relacionada con la seguridad. Esto, sumado al hecho de que se han nombrado dignidades y cargos y responsables de las personas responsables de la toma de decisiones, que tienen poca experiencia y poca trayectoria en el sector de la seguridad. Esto ha venido acompañado de una ausencia de una política pública clara, que sea medible, objetiva, que sea evaluable incluso. Y en medio de esta ausencia de política clara, hemos visto tomar decisiones de mano dura y que han venido anunciando de alguna manera que esta liberalización del porte o flexibilización de los recursos para el porte, de los requisitos, perdón, para el porte y tenencia, pues iba a suceder. Esto ya se estaba
anunciando o telegrafiando en las acciones que tenía el gobierno. Ahora, no corresponde a un plan concreto, pero sí a una lógica como de privatización de la seguridad, ¿no? Donde el Estado y la lógica del gobierno, más bien actual, es reducir la presencia en muchos sectores, y es por eso que hemos visto una desinversión en varios sectores sociales, pero en la seguridad también. No nos olvidemos que el Ecuador es un país que ha sufrido las peores masacres carcelarias de su historia, del mundo incluso. Es como un ejemplo de lo que no debe pasar en una cárcel. Hemos visto morir a cientos de personas, y muchas de ellas con armas de fuego y con armas que han sido desviadas de las dotaciones oficiales. Pese a esto, todavía no se ha hecho la inversión ofrecida, todavía no tenemos todos los mecanismos de control en las cárceles. No tenemos los radares adecuados, por ejemplo, para la detección de tráfico de drogas, de avionetas o de embarcaciones que salen con narcóticos del país. Entonces, hay una especie de, voy a utilizar un término que me gustó mucho, hay una especie de austericidio, es decir, una política fiscal austera al máximo. Y esto va de la mano pues con una lógica de privatizar la seguridad, donde el Estado deja de invertir y le resulta muchísimo más conveniente que cada uno vele por su propia seguridad, a fin de reducir los egresos del fisco para que todos como comunidad podamos gozar de condiciones pacíficas, de una vida estable, en paz, productiva. Y entonces, como digo, es como una lógica que se entiende desde todas las acciones que ha tenido el gobierno, pese a que no hay una política pública escrita, es una acción que tiene el sello del gobierno actual. Pero para que esto, en términos ideales, planteado de esa manera, tuviese un verdadero efecto, primero tendría que prepararse la población para ello. No el que desee, porque cree que tiene un problema de inseguridad, porque se siente indefenso, puede ir a comprar un arma y creer que tiene la capacidad para utilizarla. Primero, preguntarle acerca de esto, desde términos de seguridad, eso qué implicaría. Y lo segundo, eso también necesitaría una reforma al sistema judicial, porque si una persona dice que va a matar en legítima defensa, ¿qué va a pasar cuando realmente eso suceda ante el sistema de justicia del país? En realidad han habido una serie de reformas legales que han ido mostrando pues el endurecimiento de la respuesta estatal frente a la inseguridad, no necesariamente con, eh, no necesariamente con una lógica de reducción de la violencia, sino más bien con el uso con la lógica del uso de la mano dura frente a las circunstancias de inseguridad, sin políticas o sin indicadores claros y medibles y evaluables, como decía. Entonces, cuando uno tiene una política pública, es fácil ver cuáles son los indicadores que se van cumpliendo. Cuando esta política pública no existe, pues lo que tenemos es este cambio de medidas y cambio de reglas del juego que por goteo van modificando la vida de las personas. Hasta el momento no tenemos una reforma judicial que habilite o que permita el uso de las armas en legítima defensa, aunque en el Código Penal se establece un artículo relacionado con la, con la posibilidad de defendernos frente a un ataque, pero ese artículo todavía no se ha modificado. Sin embargo, lo que vemos es que el gobierno dice que es posible que usemos armas para defendernos, que es posible tener esas armas con pocos requisitos, involucra al Ministerio de Salud y al Ministerio de Defensa para la concesión de unos ciertos certificados que habilitarían al uso legítimo y legal de un arma. Sin embargo, en esta política de austericidio que yo le llamo, pues vemos que el Ministerio de Salud está muy desfinanciado, tiene muchos problemas para cumplir con la atención de salud pública, con la provisión de medicamentos. Sin embargo, ahora se le pide que tenga una dotación de psicólogos que puedan certificar que la gente que quiere un arma tiene todas las habilidades o está en perfecto uso de su conciencia y de sus facultades para hacer el uso de estas armas. Entonces, no se entiende porque es como una contradicción dentro de la lógica del gobierno. No se sabe cómo se va a implementar ni desde cuándo. Por su parte, el Ministerio de Defensa debería ser quien certifica que las personas que quieren un certificado legal saben disparar y pueden hacerlo de manera
adecuada y con los cuidados necesarios. Tampoco se ha hablado de cuáles van a ser las condiciones dentro de las cuales el ministerio provea estas certificaciones, si va a tener como escuelas para aprender a disparar, o Claro. si va a Pero tener fíjese usted, espacios Carla, adecuados. claro, pero fíjese usted, Carla, que ni siquiera en el país más poderoso del mundo se ha logrado controlar. Me refiero a Estados Unidos, donde sabemos que hay libertad en el porte de armas, incluso desde edades, desde la propia adolescencia. Y hay toda una supuestamente estructura para entregarle armas a las personas que tienen la absoluta normalidad y claridad en su cerebro acerca de cómo utilizarla, y hay masacres todos los días. Masacres además, la mayoría cometida por jovencitos lamentablemente, dentro de sectores sociales, dentro de escuelas, dentro de lugares de concurrencia. Así que eso es realmente una contradicción. Justamente, Tatiana, ese es el punto. Por una parte, el Estado o el gobierno, mejor dicho, emite la posibilidad o dice que es posible que tengamos armas, pero no se crean las condiciones adecuadas para el control. Y uno de los problemas más graves en el Ecuador ha sido el control del porte, tenencia de armas, y es por eso que en algún momento se pusieron, o hasta recientemente, operaron medidas muy restrictivas. Pero las entidades de control nunca han respondido adecuadamente, ni siquiera en la entrega de datos que deberían ser y que podrían ser públicos perfectamente. Esto no ha ocurrido. Entonces, en un estado con una institucionalidad tan débil, plantear esta flexibilización del acceso a las armas de manera legal es pues un tiro al pie, porque, y es por esto que yo decía al inicio de la entrevista que es como apagar el fuego echando gasolina. Es decir, la enfermedad, el remedio va a ser va a ser peor que la enfermedad, porque lo que vamos a tener es mucha gente también pagando por los certificados o tomando acciones corruptas para poder acceder a un certificado legal. Y uno de los grandes problemas de que estos sistemas que tienen pocos controles y que son débiles operen es que las armas terminan desviándose al mercado ilegal. Entonces, no solo vamos a tener un mercado legal difícil de controlar, sino que vamos a tener un mercado ilegal en crecimiento, del cual solo se benefician los importadores o los comercializadores o los grandes dueños de las empresas de seguridad privadas. Y las bandas del crimen organizado, que saldrán también fortalecidas. Otro ejemplo, lamentablemente, de eso visto desde nuestra América Latina, lo hemos visto en Centroamérica y también en México. Muy peligroso lo que propone el gobierno, lo que autoriza, ya ni siquiera es una propuesta, lo que autoriza el gobierno con todo este escenario que usted bien nos explica. Carla, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Una buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.